Hand Jock parte 1. La mesa debe estar en su posición inicial, Home. En Home las coordenadas de máquina deben indicar en la pantalla del control, X0, Y0, Z0. A continuación, esta es una vista aérea, desde la parte superior de la máquina. Desde esta vista se puede apreciar el plano de coordenadas G17 de las X y las Y. El 0 de máquina o el home de máquina es el origen del plano cartesiano que se ve en la imagen al centro de rotación del husillo o espindel. En la imagen podemos ver la posición que la mesa de trabajo adopta cuando la máquina está en la posición home. El plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1, donde las X y las Y son ambas positivas. Cuadrante 2, donde las X son negativas y las Y positivas. Cuadrante 3, donde las X son negativas y las Y negativas. Cuadrante 4, donde las X son positivas y las Y negativas. Por lo tanto, si notamos con más atención, la mesa de trabajo se encuentra en el cuadrante 3 cuando su posición está en home. Cuando movamos la mesa en el eje X usando el Hand Jock, la mesa se mueve desde su posición origen hacia el lado positivo de las X. Pero eso no significa que la posición de máquina en X esté adoptando una coordenada hacia el lado positivo. Realmente quien manda es el husillo. Aunque la mesa se mueva y el husillo no, el husillo es quien realmente está viajando sobre la mesa hacia el lado negativo. Por lo tanto, las coordenadas de máquina que indique en la pantalla del control serán todas negativas en X. Y cuando regrese el husillo solo podrá regresar hasta su posición inicial X0. Cuando movamos la mesa en el eje Y usando el Hand Jock, la mesa se mueve desde su posición origen hacia el lado positivo de la Y. Pero eso no significa que la posición de máquina en Y esté adoptando una coordenada hacia el lado positivo. Nuevamente quien manda es el husillo. Aunque la mesa se mueva y el husillo no, el husillo es quien realmente está viajando sobre la mesa hacia el lado negativo. Por lo tanto, las coordenadas de máquina que indique en la pantalla del control serán todas negativas en Y. Y cuando regrese el husillo solo podrá regresar hasta su posición inicial Y0. Cuando la fresadora de 3 ejes está en su posición home, la mesa se encuentra en el tercer cuadrante y el 0 de máquina se encuentra al centro de rotación del husillo. Al sistema de coordenadas en el que se desplaza la máquina desde el 0 de máquina se les conocen como coordenadas relativas. Para mover manualmente los ejes X, Y y Z, en el control debemos activar Hand Jock. Seguido seleccione el eje que desea mover. Para seleccionar el eje X, seleccione de preferencia el botón con del eje X con el signo hacia donde desea realizar el desplazamiento, hacia X positivas, o X negativas. Para seleccionar el eje Y, seleccione de preferencia el botón con el eje Y con el signo hacia donde desea realizar el desplazamiento, hacia Y positivas, o Y negativas. Para seleccionar el eje Z, seleccione de preferencia el botón con el eje Z con el signo hacia donde desea realizar el desplazamiento, hacia Z positivas, o Z negativas. Seguido seleccione la velocidad de avance para ejecutar el movimiento. Para calibrar la velocidad, revisemos que la perilla del control que se gira para mover los ejes, está graduada con una escala de 0 a 100. Por lo tanto, según la velocidad que se elija, cada raya de la perilla se configurará a la velocidad que se eligió tomar. Por último, se requiere poner atención también en el giro de la perilla, porque de esto dependerá de que si se gira en sentido antihorario se moverá hacia el negativo y si se gira en sentido horario se moverá hacia el positivo. Este botón es para avanzar de una 10 milésima en una 10 milésima cada raya de la perilla. Este botón es para avanzar de una milésima en una milésima cada raya de la perilla. Este botón es para avanzar de 10 en 10 milésimas cada raya de la perilla. Este botón es para avanzar de 100 en 100 milésimas cada raya de la perilla. A continuación verificamos que nuestra máquina en la ventana de posiciones la posición que dice Machine está en ceros. Esta condición se debe ya que al encender la máquina se calibra su cero relativo de máquina. Si encendemos la máquina correctamente los 3 ejes indicarán 0 y podremos proceder a mover los ejes. En el tablero del control presionamos el botón del eje X, y en la ventana del control nos indicará de color amarillo que ya activamos el eje X. Y de la misma manera si presionamos los botones de los ejes Y y Z.
Aquí nos muestra también de color amarillo la velocidad seleccionada. Si queremos cambiar la velocidad probamos con los botones de selección de velocidad y nos debe indicar el cambio de velocidad en la pantalla. Muchas gracias.